Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva ocasión en que podemos compartir con ustedes en una nueva clase más del programa Ven Sígueme con el hermano Andrés Hernández. Esta vez, recordarles que nada del material que compartamos reemplaza o sustituye el conocimiento que ustedes pueden adquirir en su estudio tanto familiar como individual de este programa de la iglesia llamado Ven Sígueme y la Escuela Dominical. Hermano Hernández, bienvenido. Gracias, hermano Molina. Así es, estamos complacidos de poder compartir con ustedes una clase más del Ven Sígueme, entendiendo que a través de este programa podemos fortalecer nuestro testimonio. Y esta semana estamos pues anticipando la lección de la siguiente semana, que se titula El origen de la Iglesia de Cristo, y es correspondiente del 10 al 16 de marzo de 2025. Así es. Para iniciar, vamos a hacer un contexto de qué pasaba en estas secciones. En la sección 20, pues se da, el Señor está hablando en el año de 1830, se da el origen a la iglesia y el Señor guía al profeta José y le da una fecha específica en la que pueda organizar la iglesia y empieza a poner las estructuras y las bases de lo que debe tener la iglesia de Cristo. Esta revelación es una revelación muy importante. Hoy veremos, como tú mencionabas, la sección 20, sección 21 y la sección 22. Y vamos a poder ver un contexto de qué pasaba en esta ocasión, en especial con la iglesia de Cristo, y quién es la persona o el ser que nos permite tener esta revelación y a quienes se dirige. Así es, correcto. Y eso fue el 6 de abril de 1830, ¿no? Un grupo de aproximadamente 40 personas se reunieron en la casa de troncos de los Whitmer, en Fayette, Nueva York. Y ahí fue donde dio origen a la iglesia. El profeta José Smith Oliverio Cowdery, y habían 6 personas que se habían bautizado. Y esas 6 personas fueron confirmadas como miembros de la iglesia de Jesucristo. Y más adelante Oliver Cowdery ordena a José Smith como el primer elder de la iglesia, y acto seguido José Smith hace lo propio, ordena a Oliver Cowdery como el segundo elder de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y en lo sucesivo ellos proponen a los hermanos que estaban reunidos con ellos organizarse como iglesia, piden el voto y todos están de acuerdo en que se organicen como iglesia y le reconocen como los líderes de dicha iglesia. Así es. Pues el libro de Mormón ya se había traducido, ya se habían impreso los primeros ejemplares del libro de Mormón, y ahora quedaba pues como acto seguido el establecer formalmente la iglesia de Jesucristo. El Señor ya les había dado promesas a ellos de que la iglesia debería ser establecida. De hecho, en la sesión 10 de Doctrina y Convenios, versículo 53, Él les dijo: y por esta causa he dicho, si los de esta generación no endurecen sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Ya les había prometido. Así que este era el cumplimiento de esas promesas que Él les había hecho previamente. Y los versículos desde el 1 empiezan a hablar del origen de la iglesia. Así que voy a leerlo. Dice: el origen de la iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida del Señor nuestro y nuestro Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el 4º mes y 6º día del mes, que es llamado abril. Y empecemos estos versículos analizando un poco sobre esto del origen de la iglesia y teniendo en cuenta la pregunta de por qué es necesaria una iglesia o por qué era necesaria. ¿Y qué tal si con el espíritu de esa pregunta seguimos analizando los versículos? ¿Qué piensas tú de esto? Estaba pensando que cuando el Señor quiere establecer su iglesia, se me viene inmediatamente que cuando estaban en la traducción del libro de Mormón encontraron que había autoridad para bautizar, y entonces ellos fueron y preguntaron, ¿sí? Ajá. Y como respuesta a eso visitó Juan el Bautista y les dio el sacerdocio arónico, y se les prometió luego que serían visitados por Pedro, Santiago y Juan, que efectivamente siguió. Entonces esa razón, una de las razones por las que yo, Heriberto Molina, pienso que era necesario, era para darle poder a la doctrina que había dentro del libro de Mormón, para poderla llevar a una iglesia organizada, como había en la época de los nefitas. En la época de los nefitas la iglesia estaba organizada,
se llevaba registro de quienes pertenecían a la iglesia y se hacía mención de sus nombres. Se hacía mención de sus nombres. Ellos vivían pues unas vidas que se basaban en el Evangelio, en una serie de cosas, normas y prácticas que el Señor les había mandado hacer a través de su iglesia. Y era justamente lo que el Señor quería que ahora también se hiciera. Y en los versículos siguientes vamos a ver la importancia de esas cosas. ¿Qué tal si seguimos leyendo el 2 y el 13? Yo voy a leer el 2 y tú lees el 3, ¿te parece? Mandamientos que fueron dados a José, es mi hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo, para ser el primer elder de esta iglesia. Así es. Y a Oliverio Cauderi también llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo elder de esta iglesia y ordenado bajo su mano. Ajá, y el 4 dice, y esto de acuerdo con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Interesante esta parte, pienso yo, dentro de mi análisis, porque él estaba, además de hablando de cómo era el origen de su iglesia, sobre qué fundamento la estaba estableciendo, y empieza a mencionar el tema de apóstol de Jesucristo, cómo José Smith fue el primer apóstol de Jesucristo, el primer elder de la iglesia, y menciona también a Oliverio Cauderi como el segundo elder y segundo apóstol de Jesucristo, que más adelante pues fueron ordenados. Y en el 5 dice algo que es súper importante, dice, después de habérsele manifestado verdaderamente a este primer elder que había recibido la remisión de sus pecados, de nuevo se vio envuelto en las vanidades del mundo. Entonces, mencionando que a pesar de que José Smith había tenido el llamado, él de todas maneras todavía tenía defectos y estaba siendo pulido. Recordemos que José Smith era un joven inexperto que estaba aprendiendo muchas cosas, y en ese ejercicio pues ellos cometieron algunos errores. No fueron cosas graves, pero por ejemplo las 116 páginas cuando se perdieron, que ya lo habíamos visto anteriormente, y otros temas. Aquí habla por ejemplo de vanidad, cualquier cosa que es de pronto muy común entre nosotros, sentir quizás un poco de orgullo, vanidad, y me parece ser que el profeta, pues como cualquier persona, también se vio envuelto en esas cosas, pero lo importante es que dice que se había arrepentido y había recibido la remisión de sus pecados de nuevo, y entonces luego se humilla. Dice en el sexto, pero después de arrepentirse y humillarse sinceramente mediante la fe, Dios le ministró por conducto de un santo ángel, cuyo semblante era como relámpago y cuyos vestidos eran puros y blancos más que cualquier otra blancura. Entonces se arrepiente y vuelve nuevamente a recibir la remisión de los pecados. ¿Y qué te parece curioso eso, no? Y me parece maravilloso más en el versículo 7, donde dice, y le dio mandamiento que lo inspiraron, o sea, lo animaron a José a ser cada vez más fiel en esos principios. Fue una inspiración para él. Correcto. Yo pienso que en nuestra vida personal también necesitamos a veces de esa inspiración. Por eso es que el Señor ha mandado que ministremos a los hermanos. A través de la administración nosotros llegamos a ser ángeles a veces para personas, o a veces esas personas para nosotros cuando nos ministran, y nos llenan de ánimo, nos llenan de motivación, nos llenan de ese deseo de seguir al Salvador. Ajá, y la importancia que es también entender que el hecho de que quizás hayamos cometido algunos errores, porque de hecho tanto ustedes como nosotros y todos los cometemos, si nosotros nos arrepentimos, Dios no nos desecha. Él nos recibe en su reino y todavía somos instrumentos en sus manos para poder hacer mucho bien. Y fue justamente eso lo que hizo José Smith, al punto de que nuevamente recibió la visita de un ángel, confirmando su dignidad. Pero miremos un poco los versículos desde el 8 al 12, que aquí nos habla algo interesante sobre la doctrina. ¿Listo? Y dice, lo leo yo, ¿no? Y dice, y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón, por los medios preparados de antemano, el cual tiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos. ¿Qué tal si antes de leerlo todo, analizamos estos dos versículos sobre lo que contenía? ¿Qué opinión te merece esa parte? El libro de Mormón es la base del Evangelio que está siendo restaurado en ese momento en la tierra. Y el Señor quiere narrar en sus propias palabras qué contenido tiene. Y hace un resumen muy compacto enfocado en dos cosas. La primera, que el Evangelio de Jesucristo es para la plenitud. Ya debe haber plenitud. No es una porción del Evangelio, otra, como estaba hasta ese momento regado en diferentes personas que querían seguir a Dios, sino que está concentrada la plenitud del Evangelio. Ajá. Y lo otro es que se establece para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. ¿Es un testimonio de quién?
de Jesucristo. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Correcto. Entonces el contenido era la plenitud del Evangelio, y curioso, en un entorno en donde todos tenían parte de la verdad y otros creían tenerla. Entonces hablar de que ya es la plenitud saca a la gente de la oscuridad, algo muy acorde a la restauración. Estábamos saliendo de la apostasía. Y el versículo 10 dice lo siguiente: el cual se dio por inspiración. Nuevamente recuerda que es por inspiración, que viene de Dios. El cual se dio por inspiración y se confirma a otros por la administración de ángeles. Y por ellos se declara al mundo, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios, ayer, hoy y para siempre. Así es. Es maravillosa la manera en que el Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, habla en esta escritura diciendo de que Él ha confirmado la veracidad de esta obra. Él confirma la veracidad de esta obra y la ratifica diciendo que hay una función de unos seres, que son los ángeles, ¿sí? De dar testimonio, claro. De dar testimonio de ella. Entonces, y luego ratifica lo que empezamos diciendo en los primeros versículos, ¿sí? Al final del versículo, al final del versículo 11, donde dice que así como en la antigüedad, así mismo en esta época se establece la iglesia de Cristo sobre la tierra. Ahí es donde él muestra realmente la necesidad de establecer la iglesia de Cristo. Exacto. ¿Por qué era necesaria una iglesia? Y aquí dice bajo qué fundamento la estaba edificando. Estaba mencionando sobre el fundamento de las escrituras, ¿no? Del libro de Mormón, que contiene la plenitud del Evangelio, y menciona cómo los ángeles incluso participan en esa parte. Interesante esta parte de la doctrina. Más adelante tenemos el versículo 14, ¿qué tal si lo lees? Me encanta el versículo 14, dice: y a los que reciben y a los que la reciben con fe y obren con rectitud, recibirán una corona de vida eterna. Y ahí está la promesa. Una promesa impresionante de que al recibir estas cosas con fe, y no solo recibirlas, sino que en tocante a eso obremos con rectitud, tendríamos como recompensa una corona de vida eterna. Me recuerda a algunas personas en la misión, personas que cuando uno llega donde ellos pues no conocen el Evangelio, tienen una vida distinta, pero algunas personas asimilan tan rápido el Evangelio de Jesucristo y sus normas que cambian inmediatamente, abandonan las bebidas que no deben tomar, dejan de consumir licor, se centran en fortalecer la familia. En verdad muere ese hombre y nace un nuevo hombre. Sí, hay cambios. Obviamente los cambios entre una y otra persona son distintos, pero a veces llega a haber un ejemplo de rectitud donde reciben con tanta fe el Evangelio de Jesucristo que parece que abandonaran su vida pasada y arrancaran de nuevo. Y arrancan como personas diferentes, con nuevas costumbres, con nuevos principios, con nuevas tradiciones, las tradiciones antes de los últimos días, la oración, la noche de hogar, la lectura de las escrituras, el ayunar, el orar. A veces hay personas que hacen unos cambios que aún en la vida de nosotros como miembros, que de pronto algunos hemos crecido en la iglesia, ha sido difícil. Ajá. Y ahí es donde entra lo que muchos hemos escuchado desde niños, ¿no? Desde que conocimos el Evangelio, el libro de Mormón cambia vidas, ¿no? Y también la Biblia, la escritura en general lo hacen. Entonces es interesante porque si nos hablan de milagros, si hemos visto milagros, cuando vemos que un hombre, una mujer cambian su vida para bien, para estar mejor, para parecerse más a lo que el Salvador Jesucristo espera de ellos, pues es un verdadero milagro. Y lo que sucede también es que lo que cambia es la doctrina de Cristo. En el libro de Predicar mi Evangelio, dice, no estoy seguro si es el de Holland, que dice que cuando el hombre aprende la doctrina, cambia su conducta. ¿Sí? Entonces, es eso, es la doctrina que contiene el libro de Mormón. Es la doctrina de Dios hablándole a los hombres en la tierra, aún a través del libro de Doctrina y Convenios, las revelaciones que el profeta José recibía, lo que ha cambiado vidas en esta tierra. Es lo que ha hecho que hoy millones de personas testifiquen de la veracidad del libro de Mormón. Correcto. Si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia el hábito y el comportamiento humano. Así que hay que esforzarnos siempre por estudiar, aprender la doctrina que es verdadera y sobre la cual esta iglesia está cimentada, sobre una doctrina verdadera y un evangelio que es pleno, tiene la plenitud. Es decir, contiene todo lo que el hombre y la mujer
necesitan para volver a la presencia de Dios, como familias eternas con sus hijos. No le hace falta nada. Y en los versículos 17 nos habla de algo supremamente importante. Y quisiera que analizáramos lo que tiene que ver tanto con el Padre Celestial como con nosotros. Dice el 17. Por esta cosa sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno, de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto en ellos hay. La naturaleza de un Dios, ¿cómo es Él? Que es un Dios que está en el cielo y la tierra, que es infinito y eterno, que nunca cambia. Si Él te dice algo, así es, así va a ser siempre. Si Él te promete algo, esa promesa va a estar permanente y vigente, entre tanto tú cumplas con lo que te ha mandado. Él no cambia, no hay sombra de cambio, no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha. Y eso habla mucho de su naturaleza. Y en el 18 dice, y que creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen y su propia semejanza, Él los creó. ¿Qué piensas tú ahí de la naturaleza del hombre y su relación con Dios? Esta semana en la clase de institutos estábamos estudiando un poquito acerca del carácter de Dios. En el manual de el Evangelio Sempiterno de Jesucristo. Jesucristo y su Evangelio Sempiterno. Y hablábamos acerca del carácter y hablaban en cuanto a cómo Dios siempre estableció algunas conductas. Estudiábamos lo que pasó en la preexistencia, se escogió un Salvador y luego se llaman profetas. Ya cuando estamos aquí en la tierra, llama profetas porque no hará nada el Señor si no revela sus secretos a sus siervos los profetas. Y luego cuando ya va a venir el Salvador, pone a Juan. Entonces me parece que es una estrategia muy bien organizada por el Padre Celestial, ya que al haber llegado aquí pues olvidamos haber vivido con ellos, pero a través de las escrituras sabemos que estuvimos allá, pero aún así nos manda profetas a recordarnos esas verdades. Entonces Dios siempre procedió de esta manera. José Smith es un eslabón más en la línea eterna de profetas y de un Dios que en la existencia escogió un Salvador, lo anuncia a través de profetas y no suficiente con eso, manda hasta un hombre delante del Salvador para que sea su anunciante, como pasó con Juan. Ajá, su precursor. Así Y es correcto, ¿no? Es como el Señor muestra su naturaleza de que siempre es el mismo que obra dentro de los mismos parámetros. Y en las sesiones de doctrina y convenios que hemos estado estudiando este año, hemos visto cómo el Señor siempre permanentemente está utilizando la recordación como forma de enseñanza. De hecho, el principio máximo del aprendizaje es la recordación, la repetición de las cosas. En el Antiguo Testamento se habla de la repetición de la ley, repitiendo el Señor la ley a aquellos quienes ya la conocían o ya la habían escuchado antes, para que no se les olvide. Y es por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, el primer domingo de mes, un día de ayuno y testimonio, en donde estamos recordando los testimonios de cada cual. Es por eso que siempre vamos a escuchar discursantes hablar, por ejemplo, de la familia, hablar del día de reposo, toda vez que el hablar de las cosas que ya hemos hablado, el recordarlas, hace que se grabe más en nosotros, y lo que mencionaba hace un momento, podamos entender más la doctrina, cambiar vida, y por cambiar mi vida. consiguiente nuestra vida cambia por ese entendimiento. Así es. Y queda pendiente de esta parte del 19. Dice que les dio mandamientos de que lo amaran y los sirvieran a Él, el único Dios verdadero y viviente, y que Él fuese el único ser a quien adorase. Entonces el primer mandamiento, que adorásemos solamente a nuestro Dios y a ningún otro, ni ninguna otra cosa, ni nadie, solo a Él. Y entonces, analizando un poco, ¿qué tal si vamos? Los versículos desde el 20, quizás hasta el 25 inclusive, habla acerca de la función del Salvador Jesucristo, de su acto expiatorio, cómo se relaciona esto con nosotros y cómo podemos obtener esas bendiciones. ¿Qué tal si lees el 20? Pero por transgredir estas santas leyes, el hombre se volvió sensual y diabólico, y llegó a ser hombre caído. Por tanto, el Dios omnipotente dio a su Hijo unigénito, como está escrito en esas escrituras, que de él se han dado. Sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas. Fue crucificado y murió, resucitó al tercer día.
y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre, a fin de que fueran salvos cuantos creyesen y se bautizaran en su santo nombre y perseveraran con fe hasta el fin. Ujú. Entonces el Salvador Jesucristo fue tentado, fue crucificado. Anteriormente en el jardín de Getsemaní había sido, pues todos los dolores de la humanidad lo recibió. En la sesión pasada de 19, él mismo describió su padecimiento. Escritura que además es bien importante porque no parecía haber en la escritura otra oportunidad en que él mismo testifique lo que vivió y lo que sufrió. Si, por ejemplo, si leyéramos del 21 al 25, luego nos preguntáramos por qué está hablando de la expiación, luego nos regresáramos al 20, entendemos que es la respuesta a una necesidad espiritual del hombre, Ujú. que se cayó de la presencia de Dios a causa de sus malas conductas, de volverse sensual, diabólico. Entonces, eso fue lo que hizo que él hablara en este capítulo de por qué era necesaria esa Ajá. expiación. Ese sacrificio que le daba la oportunidad al hombre, como dice en el 25, a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre y perseveraran con fe hasta el fin. Ahí empieza a introducir unos requisitos para que pudiésemos salvarnos, una ordenanza como es el bautismo y el mandamiento de seguir fiel hasta el fin. Interesante eso porque si nosotros vamos a la siguiente página y por ejemplo leemos el versículo 37, nos habla del bautismo. Este lo voy a leer yo, dice: además por vía de mandamiento a la iglesia concerniente a la manera del bautismo. Todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Entonces, dice que serán recibidos ¿en dónde? En su iglesia. Y empieza uno entonces a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué era necesaria una iglesia? Ya nos dice que a través del bautismo sería recibido en su iglesia. Como que esa era la iniciación, o esa era la ordenanza introductoria a un reino de Dios en la tierra, que conocemos como la iglesia de Jesucristo. Y era necesario que ese bautismo estuviera, además porque por medio de ese bautismo, pues ya lo sabemos, hacemos convenio con el Salvador Jesucristo de tomar sobre nosotros el nombre de Él, de Jesucristo, de recordarle siempre y de guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos. Guardar todos sus mandamientos. Y a cambio, Él nos promete que Él nos daría su espíritu, que su espíritu estaría con nosotros. Así es, súper interesante. Si nos adelantamos primero un poco y vamos al versículo 75, habla de la Santa Cena. Dice: conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el vino en memoria del Señor Jesús. Imagínate que no hubiera una iglesia donde nosotros tomaríamos el pan y el vino. ¿Quién nos lo administraría? Cuando hablamos de el Salvador Jesucristo junto con sus apóstoles, Él bendijo pan, les dijo que era, bendijo vino en esa época, que era jugo de la uva, y les dio y les dijo qué significaba. Lo hizo Él y les mandó que hicieran eso en recordatorio de lo que Él iba a hacer por ellos. Que lo repitieran. Así es. Si no hay una iglesia, ¿dónde vamos a hacer eso? ¿Bajo qué autoridad, por ejemplo? Lo vamos a hacer y sería, aquí te voy a robar, sería interesante pensar, dejar acá de antemano la palabra autoridad. Porque vamos a mirar en un momento sobre eso, justamente, sobre la autoridad.
¿Cómo es la necesidad de una iglesia en varios aspectos? No solo en recibir las ordenanzas, como es la Santa Cena, la cual es la que renueva todos los convenios que hayamos hecho desde el bautismo hasta los que recibamos en la casa del Señor, sino que también la necesidad de congregarnos, de poder vivir el Evangelio de Jesucristo en un entorno protegido. El Señor ha querido que en cada lugar donde se predica el Evangelio se fortalezca a tal punto de que sea un amparo de protección para las almas. Y empezaron 40 personas en una choza, en una casa de madera. 6 bautizados, algunos 2 poseedores de sacerdocio principalmente, pero ahora se ha convertido en el ejército más grande de autoridad y poder que ha existido sobre la faz de la tierra. Y es muy importante que entendamos que la iglesia tiene una función en el plan. Aparte de que el libro de Mormón, la Biblia, los otros libros canónicos proceden a ejecutar ese tipo de obras, también nos santifican a nosotros. El libro de Mormón y las escrituras tienen el poder para organizar la iglesia, para saber cómo lo hacía Pablo, cómo lo hacía Pedro, cómo lo hacía el Salvador. Y es lo que el Señor ha tratado de instituir. Y mucho en este libro de doctrina y convenios que estamos estudiando este año, estamos aprendiendo de cómo funciona. Ajá. Interesante. Bueno, también en los versículos 77 y 79 nos habla de cómo era la manera de administrar tanto el pan como el agua, ¿no? Y eso es conveniente que cada uno de ustedes pueda quizás en sus casas, dentro de su estudio personal, leer estas ordenanzas y hacerse preguntas como ¿cómo me siento frente a mi bautismo? Recordar las sensaciones que tuvo en su bautismo, las promesas que Salvador le hizo. ¿Cómo se siente al saber que gracias a que entró en las aguas del bautismo y que tiene la posibilidad de cada semana renovar ese convenio a través de la Santa Cena, que puede tener la oportunidad de tener el Espíritu Santo con usted, que podemos tenerlo con nosotros si nosotros nos portamos bien frente a los mandamientos del Señor, si somos obedientes a los convenios que hemos hecho con Él? Es interesante el ejercicio de leer estas ordenanzas en casa, porque por lo general siempre escuchamos como el presbítero o el elder oficia en nuestras reuniones sacramentales, en nuestros servicios sacramentales, y lo lee y solamente nos quedamos como reverentes escuchando, pero leer con más detenimiento las cosas que ahí se dicen, las promesas que se nos hacen. Y las funciones que tienen ellos dentro de esta responsabilidad de traer estas ordenanzas a nuestras vidas. A veces no valoramos, por ejemplo, los jovencitos. El saber que ese jovencito viene y trae hasta mi asiento la oportunidad de que mi alma esté en paz con el Salvador. Y él viene a representar al Salvador ante mí, como si el mismo Salvador partiera el pan y me lo pasara. Exacto. Es igual que si el mismo Salvador lo estuviera llevando. Por eso el Señor ha dicho: ser limpios los que llevas los vasos del Señor y los que recibís aquello también. Debemos de ser limpios y tomar esa ordenanza como lo que es, un momento sagrado, y valorar la autoridad de quienes la preparan, bendicen y reparten. Los diáconos, maestros y presbíteros, que son necesarios para poder obrar en este tipo de ordenanza. Recordemos que alguien que no posee sacerdocio no puede sostener estos emblemas. Así es. No los puede bendecir, ni siquiera preparar. Me recordaste cuando Simón, un hombre llamado Simón, quiso comprar la autoridad del sacerdocio, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta de quien tenía la autoridad? Porque esto ni se vende ni se compra. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. También me hace pensar cómo los jovencitos, diáconos, maestros y presbíteros nos bendicen a nosotros a través del amor del Salvador. O sea, estos niños, de hecho, en las escrituras, los líderes nos han enseñado que los reyes y presidentes de las naciones quisieran tener la autoridad que tienen estos niños. Entonces, vemos que debemos mucho valorar la compañía que tenemos del sacerdocio único en la iglesia, cómo nos ministran. O sea, esas llaves del ministerio de ángeles no solo son el hecho de que sean acompañados por ángeles, que sean protegidos por ángeles, que sean enseñados por ángeles, sino que ellos mismos se convierten en ángeles, hacen parte de ese grupo de ángeles ministrando nuestras vidas y nutriéndonos con su servicio. Es correcto. ¿Y qué tal si en ese mismo orden de ideas, ya que estamos hablando del sacerdocio, ahora vamos a devolvernos un poco
acá desde los versículos 38, incluso hasta el versículo 60, describe mucho sobre la autoridad del sacerdocio, los deberes que hay en cada uno de los oficios. ¿Qué tal si tú nos compartes un poco sobre esa parte? Cuando estaba estudiando esta parte estaba pensando mucho en que cada uno de ellos tiene una función dentro del sacerdocio, la cual fue instituida por el Padre Celestial, divinamente. Ajá. O sea, no fue algo al azar, no a alguien se le ocurrió, no, hay un orden debido, pero me llama muchísimo la atención una función que, que todos ellos pueden hacer, porque sabemos que el presbítero tiene unas funciones, el maestro tiene otras funciones y el diácono tiene otras funciones, pero hay una función que en el versículo 58 y el versículo 59 resalta. Me gustaría que tú la leyeras y yo contestaría con una escritura que hay en otra sección. Excelente, dice, pero ni los maestros ni los diáconos tienen la autoridad para bautizar, bendecir la Santa Cena, ni imponer las manos. Deben, sin embargo, amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Entonces, hay una función la cual desde el sacerdocio arónico hasta el sacerdocio mayor, todos los integrantes de esos oficios, y está resaltada en el versículo 59. En la planeación de esta clase hablábamos de una escritura que es trascendental para la iglesia. Sección 107, versículo 99. Por tanto, aprenda a todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio del cual fuere nombrado. Es maravilloso lo que el Padre Celestial espera de nosotros. A veces creemos que solamente lo que nosotros damos, pero a veces al dar nuestro esfuerzo satisfacemos algo que el Padre Celestial espera de nosotros. Y yo hace poco estoy viviendo en este momento una situación con mi hijo y es que acaba de ser ordenado presbítero. Entonces yo me senté con él y le dije, bueno, usted tiene que saber todo lo que hace el presbítero y debe estar al día, esperar que cada jovencito, y es la labor como padres que tenemos de guiar a nuestros jóvenes para que desde su niñez entiendan que siempre deben estar anhelosamente consagrados a aprender su deber. Exactamente. Y a trabajar en su oficio. El día que partan de esta tierra, recordarán que toda su vida se esforzaron por saber cuál era su deber. Que sepan cómo se reparte la Santa Cena, que sepan cómo se prepara la Santa Cena, que sepan cómo se bendice la Santa Cena, que estén listos para bautizar, y en el sacerdocio mayor igual. Que como poseedor del sacerdocio podamos saber cómo actuar, cuándo actuar. Que sepamos cómo hacer las ordenanzas. Porque en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Exacto. Entonces, si no realizamos ordenanzas, ¿cómo vamos a conocer el poder de Él? Y por eso mencionábamos esto de la autoridad. El poder y la autoridad es necesario. Poder por medio de la dignidad y la autoridad que se nos es conferida. Entonces, uno puede encontrar en un, digamos, grupo de soldados, una situación hipotética, espero que no ocurra porque sería nefasto, un soldado que no quiso prestar atención cuando le estaban enseñando cómo cargar el fusil o su arma, cómo desasegurarla, cómo montar un proveedor, cómo incluso hacerle mantenimiento a su arma, y resulta que ese soldado no prestó atención al adiestramiento. Cuando va a la batalla el enemigo le ataca, le embosca y tiene incluso algunos segundos para defenderse, pero ni siquiera sabe cómo desasegurar su arma para disparar y defenderse. Un soldado que no sabe manejar sus armas, pues necesariamente va a perecer en la batalla, no se va a poder proteger él y va a poner en riesgo a sus compañeros. Eso último lo iba a mencionar, que a veces una persona en el eslabón no preparada arriesga la integridad de quienes están a su entorno. ¿Qué pasaría si en mi familia yo no soy un poseedor del sacerdocio que conozco las ordenanzas? ¿Qué pasa si mi esposa se enferma? ¿Qué pasa si debo bendecir a mi hijo? Y no le sé dar una bendición de salud. Y no sé dar una bendición de salud. ¿Sí? Cuando este sacerdocio fue dado para bendecir a las familias de la tierra. El sacerdocio tiene una particularidad, es que yo no puedo ponerme las manos y darme una bendición a mí mismo, porque el propósito de eso es servir. Entonces debemos estar siempre listos, debemos estar siempre prestos, preparados para cualquier situación. Todo poseedor de sacerdocio debe saber cómo actuar
Es correcto. Debemos estar preparados cuando se demande algo de nosotros. Y estos versículos desde el 38 hasta el 60 inclusive nos habla acerca de eso. Y quisiéramos pues mencionar brevemente sobre algunos de los oficios. Mencionando por ejemplo en el sacerdocio arónico, tenemos 4 oficios, que es el diácono, maestro, presbítero y obispo. Quisiéramos enfocarnos principalmente en diácono, maestro Y y presbítero. presbítero. Entendemos que parte de la responsabilidad, además de lo que decías, que comparten lo de enseñar, exhortar, todo esto y dirigir también, Ujú. el diácono es encargado de preparar los santos emblemas de la Santa Cena. Y aun cuando parece lo más Y sencillo, repartirlos. el diácono, perdón, de repartirlos, sí, y el maestro de prepararlos, gracias por la corrección. Entonces, aun cuando parece tan sencillo lo que hace de repartirlos, él no es un mesero, él no es simplemente una persona, como mencionaba hace rato, que lleva un pan ahí a repartirlo como no. Y no quiero despreciar el oficio de mesero, que es maravilloso. Son gente muy educada, que hacen una labor muy profesional. Sino que lo que quiero decir es que es más que un trabajo sencillo de repartir una comida. Lo que es algo sagrado, porque lo que se está llevando no es la comida más fina del mundo, sino el alimento más fino de la gloria celestial, con lo que los hijos de Dios se preparan. Entonces los diáconos tienen esa responsabilidad, los maestros ahora sí, de prepararla, además de las otras responsabilidades que ya tienen. Pero cuando entramos a los presbíteros hay muchas más responsabilidades. Ellos bendicen la Santa Cena, pueden bautizar, pueden ordenar a otros presbíteros y se han de encargar de las reuniones cuando no haya un elder. Que también cuando no haya ni un elder ni un presbítero, pues el maestro lo puede hacer, incluso el diácono si todo lo demás falta. Y son parte de las responsabilidades que se tienen dentro del sacerdocio arónico. Incluso están organizados en quórumes y esos quórumes tienen un presidente que posee llaves de sacerdocio. Es decir, posee la autoridad de Dios para dirigir ese quórum, para dirigir la obra que hace ese quórum, el derecho de presidir, que es un llamamiento sagrado. Es muy importante. ¿Qué tal si explicas tú algunos de los oficios pues, del sacerdocio de Melquisedec brevemente? Bueno, en el sacerdocio, bueno, antes quería mencionar que me hiciste ir al pasado cuando estaba en el sacerdocio arónico y pensar en que yo tenía un presidente que me recordaba mucho hasta el número de personas que pertenecían al quórum. Ajá, Que el hasta quórum 96 elders. hasta el quórum tiene un límite de 12 poseedores del sacerdocio arónico, los diáconos, y que cuando se supera ese número ya podría esa rama o barrio tener un segundo quórum de diáconos. Igual los maestros son hasta 24, los presbíteros hasta 48, los eldres hasta 96, y es un orden divino y sagrado, y muy especial. Entonces, eso tiene implícito en cuanto a los deberes. De hecho, las secciones que nos hablan del sacerdocio arónico dice que el presidente del diácono se sienta con sus diáconos y les deña sus deberes. Ajá. Lo mismo el presidente de maestros y lo mismo el presidente de presbíteros, que es el obispo. Ajá. ¿Sí? Entonces es maravillosa la función que se realiza. Me recordó todo eso de mi juventud, fue muy especial. Y hablando del sacerdocio mayor, pues también tenemos quórumes, los también tienen unos números, en los cuales ya se puede crear segundos quórumes, pues, y así sucesivamente, y son el oficio de elder, el oficio de sumo sacerdote, el oficio de patriarca, el oficio de 70 y el oficio de apóstol. Ajá, y profeta. Sí. Estos son a grandes rasgos como los oficios y responsabilidades, y cada uno de ustedes, hermanos del sacerdocio que nos ven, y también las hermanas, porque son mamás, porque son esposas y por otras razones que quizás ahora comentaremos, deben de esforzarse porque se aprendan estas cosas. Y hablo de las madres porque las madres pueden ayudar tanto a sus hijos como a sus esposos a que aprendan ese deber, a que estén en las reuniones del sacerdocio, en las conferencias, que estén siendo capacitados y que estén sirviendo como hermanos ministrantes. Ese tipo de acción, hablando del sacerdocio en acción, es la que bendice vidas, y como decíamos hace un momento, en las ordenanzas es que vemos el poder de la divinidad, es que vemos los milagros. Entonces, siguiendo un poco, ya para la siguiente sesión, que ya pasamos a la sesión número 21, el Señor, algo curioso. Habíamos estado hablando acá en el versículo 1 de la 20 sobre el origen de la iglesia, y él menciona la fecha en que se establece, ¿no?
Y cuando vamos a la sección 21, que es un poco más corta, en el versículo 3 él dice, dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor de 1830 en el cuarto mes y el sexto día del mes llamado abril. Es decir, el 6 de abril de 1830 se organizó la iglesia. Y ya lo había dicho antes. Nos llama particularmente la atención que el Señor lo repita. Estábamos hablando de la repetición. Uno repite cuando quiere que el otro memorice, dando a entender que para él esta fecha es muy importante. Y si nosotros analizamos, la mayoría sabemos que el Salvador Jesucristo no nació en diciembre, sino que nació un 6 de abril, ¿no? Así que él estaba conmemorando con la restauración del Evangelio el nacimiento de su Hijo, como conectando, desde lo que yo puedo entender, un acontecimiento trascendental importante como era el nacimiento de su Hijo, porque la luz anunciada por la estrella de Belén y todas las señales que se dieron había dado esperanza a la humanidad. Hace poco en diciembre estábamos conmemorándolo. Un acontecimiento tan importante como que había nacido nuestro Salvador y que había esperanza gracias a su nacimiento. Ahora, como diciendo que lo estaba restaurando el mismo día, recordando que había nuevamente esperanza con la nueva restauración de la iglesia, tal como existió en la antigüedad. ¿Qué piensas? Sí, él hubiera podido decirle a José, escoja una fecha. El Señor hubiera podido decirle, escoja una fecha y organiza la iglesia. Pero él le reveló a José Smith que debía hacer ese día particular. Y de hecho, la misma introducción del capítulo 20 dice que el Señor le dio la fecha a José. Para una fecha conmemorativa, desde Exacto. luego. Entonces es muy especial ver la mano de Dios reflejada, aún hasta en esas cosas que para él son importantes, ¿sí? Que para él son importantes. Y de ahí en adelante vemos que cada conferencia general anual coincide con esa fecha, ¿no? Es una fecha que siempre estamos conmemorando. Siempre el día más cercano, el domingo más cercano al 6 de abril. Primer domingo del mes de abril. Exacto, estamos siempre escuchando a los profetas de Dios. Hay fechas para esos atalayas en la torre, que nos avisan de lo que el mundo tiene como prevenirnos de lo que el mundo tiene y también lo que Dios tiene para ofrecernos a nosotros. Fechas conmemorativas. Así es, dice en el 4, y ya refiriéndose pues obviamente al profeta José Smith, que es de quien está hablando, dice, por tanto vosotros, es decir la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Porque así dice Dios el Señor, yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sión con gran poder, para hacer lo bueno, y conozco su diligencia y he oído sus oraciones. Entonces, interesante porque aquí el Señor nos habla sobre la grandeza y la naturaleza sagrada del llamamiento de José Smith, y nos dice que nosotros, su iglesia, es decir, la iglesia de Jesucristo, daremos oído a todas sus palabras y mandamientos. Es decir, yo voy a hablarles a través de él y ustedes van a estar atentos a todo lo que él les diga porque es mi palabra. Y dice que la recibiremos como si viniera de él. Pero es interesante porque dice que la recibiremos con toda fe y paciencia. Fe y paciencia. ¿Qué piensas? Fe y paciencia. Yo pienso que el Evangelio de Jesucristo en todos los aspectos de la vida siempre nos va a requerir paciencia. La fe lleva implícito el oír la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros avanzamos en la iglesia, cuando recién conocemos los misioneros o las misioneras avanzamos, es únicamente con el don de la fe. La única herramienta que se nos dio al ponernos en la tierra y a enviar a estos profetas a hablarnos de las verdades fue la fe. Pero la paciencia tiene implícito paciencia con Dios, paciencia con nuestro entorno, paciencia con el mundo cuando nos ataca, paciencia con lo que pedimos, con lo que a veces creemos esperar, ¿no? Entonces hay muchos aspectos del Evangelio de Jesucristo que nos otorga ese sentimiento
que para algunos no es fácil, ¿no? Para algunos de nosotros no es tan fácil como la paciencia en esperar una bendición, en esperar algo que pedimos, en esperar una respuesta a ese del Señor. A ese Señor se tarda en responder En su propio tiempo. en su propio tiempo. Ajá. Es bien interesante. Dice también adelante, lo leíamos hace un momento, porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Un dato o una afirmación de certeza, de seguridad. Es decir, ustedes van a jugar este partido, por decirlo así, dirigidos por el profeta, que a su vez es dirigido por Jesucristo. Y si ustedes lo juegan de esta manera, no van a perder ese partido, lo van a ganar indiscutiblemente, y puede ser que les manden las puertas del infierno misma y no van a prevalecer contra ustedes. Y me hace acordar de Lamán 5:12, cuando dice que si establecemos sobre el firmamento de Jesucristo, si los hombres establecen, no caerán, ¿no? Entonces, esa parte es bien, bien interesante. El 7 además dice, porque así dice Dios el Señor, yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sion con gran poder para hacer lo bueno, y conozco su diligencia y he oído sus oraciones. Curioso, porque el Padre, el Salvador, está testificando de José Smith, de alguna manera. Está diciendo que él lo conoce. Como cuando yo doy referencia de vos, me llaman a preguntar, ¿conoce usted a Heriberto? Sí, lo conozco, es honesto, es honrado. Está dando una referencia de él, está dando testimonio de que es un buen hombre. Similar a lo que hace con Jesucristo. Exacto. En las Escrituras en varias ocasiones. Este es mi hijo amado, escúchalo. Este es mi profeta llamado por mí, es buena gente, es obediente, es fiel, escúchalo. Es lo mismo. Sí, está recomendando al profeta como las virtudes que ve en él, las resalta en este versículo. Ajá. Y lo más especial, me parece a mí, el final del versículo 7, donde dice que ha oído sus oraciones, y el 8, que me recuerda también lo que tú mencionabas de Elaman 5:12, me recuerda también la sección 121, ¿no? Donde le dice, aunque te fuese posible, aunque te pasase por tribulaciones, si te he requerido. Entonces, dice, sí, he visto su llanto por Sion, o sea, por Sion. Yo cuando escucho al presidente Nelson decir, yo lloro por ustedes. Él lo ha hecho varias veces y se le ve la certeza en su cara. Uno siente como miembro de la iglesia, yo lloro por ustedes, que se preocupa por mí, que se preocupa por cada miembro. Entonces, haré que no llore más por ella, porque han llegado los días en que él se regocijará por la remisión de sus pecados y por la manifestación de mis bendiciones en sus obras. Y entonces es cuando la iglesia brilla, es cuando está el resultado de todo el trabajo que el profeta José ha hecho. Me encanta pensar que el profeta José vio en nuestras vidas, vio el éxito, el crecimiento exponencial que tiene la iglesia. Él, hablándole a un grupo de hombres en la escuela de profetas, le dijo que su conocimiento era tan solo como el de una criatura en brazos de su madre. Él tenía una gran visión de lo que sería esta iglesia en nuestros días. Algo maravilloso. Y me alegra porque ahora ya lo mencionamos en la clase hablando de Oliverio Cowdery, que si él hubiera sabido, de Martin Harris, que él si hubiera sabido lo que pasó con sacrificar su esfuerzo para imprimir esos 5.000 libros de Mormón y ver cuántos libros de Mormón en la actualidad, en cuántos idiomas y dialectos se ha traducido y cómo la obra ha crecido a causa del libro de Mormón. Hablábamos de que sería feliz viendo la obra como está ahora. José Smith probablemente la vio. Cuando uno estudia las declaraciones de José Smith a los apóstoles, a los que le seguían, a quienes eran fieles a él, uno se da cuenta que él echó una ojeada a estos días. Es correcto. Y más adelante nos introduce también en un aspecto supremamente relevante, entendiéndose que todos nosotros, ya que la iglesia no tiene un clero profesional, sino que todos servimos voluntariamente, ¿cómo podemos ser bendecidos por servir y por servir con amor? Dice el versículo 9, porque he aquí bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña, y creerán en sus palabras, que por mi conducto les son dadas por el Consolador, el cual manifiesta que Jesús fue crucificado por hombres inicuos, por los pecados del mundo, sí, para la remisión de pecados al de corazón contrito.
Entonces bendeciré con poderosa bendición. Y dice a todos los que oraren en mi viña, a todos. Y todos esos somos nosotros, los que de alguna manera trabajamos en el Evangelio de Jesucristo. Usted que ve que es un misionero retornado y ahora está en su casa nuevamente y continúa fiel, enseñando el Evangelio en su casa, además de que está trabajando, de que está estudiando, pero está enseñando el Evangelio con su ejemplo a sus amigos del trabajo, a sus vecinos, a la persona que se esfuerza por preparar una clase de escuela dominical, a la persona que incluso enferma, está dispuesta a escribir un mensaje y enviarlo a un amigo, a ese presidente de rama u obispo que sirve, que tiene un trabajo y tiene dificultades. Y así podríamos citar ejemplos y ejemplos a todas las personas que de su propia voluntad dan de su tiempo, quizás con la esperanza de que alguna persona pueda escuchar esas palabras o pueda ser bendecida con las acciones de ellos para que pueda entrar en el redil y permanecer en él y así poder heredar todas esas promesas de que se habla en esta sesión más atrás. Y entonces ahí podemos también, si no tiene un comentario antes de seguir, No, perfecto. la última sección, la más larga, la 22, pero igual creo que es supremamente interesante y entiendo que el Señor es una gran muestra de algo que todos deberíamos aprender, incluso yo, que a veces no hay que hablar tanto para decir mucho. Y en esas sesiones cortas, Él dice mucho. En la 22 dice, el primer versículo dice, he aquí os digo que he hecho abrogar todos los convenios antiguos. Y antes de seguir leyendo, me hace falta contextualizar un poco lo que estaba pasando. Sabemos que se estaba estableciendo la iglesia. Ya se habían hecho muchas cosas, el libro de Mormón, se está estableciendo la iglesia. Sin embargo, y recordamos que había alrededor de 40 o más personas en la casa de troncos de los Wimmer, en Fayette, Nueva York, y que estas personas, incluso varios familiares de José Smith, habían sido miembros de algunas iglesias que en esa época habían, y habían recibido el bautismo a la manera de esas personas. De esas iglesias. Sí. Entonces ellos tenían una duda, hombre, yo ya me bauticé, ¿no? Ya me bauticé en esa iglesia anterior, ¿por qué tengo que volver a bautizarme? Quizá algo le podría pasar a nosotros ahora. Conozco el Evangelio, pero a mí me bautizaron chiquito. ¿Y por qué tengo que volver a bautizarme si yo ya me bauticé? Y algo así estaba pasando. Y dentro de ese contexto, entonces, si leo el primero, dice... Quienes han servido una misión, perdón, te corto. Quienes claro han servido una misión se encuentran con esa pregunta diaria. Bueno, es que yo me bauticé, ¿por qué me voy a volver a bautizar? Sí, los misioneros mejor que nadie saben que es una de las objeciones más grandes que pone una persona que está aprendiendo. Y tal vez no de mala intención, sino que es una pregunta genuina. Dice, he aquí, como respondiendo a estas cosas, empieza el Señor. Os digo que he hecho abrogar. Y recordemos que abrogar es lo quito, ya no sirve. Sí. He aquí, os digo que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a esto. Y este es un convenio nuevo y sempiterno, el mismo que fue desde el principio. Estoy restaurando lo que el Salvador enseñó cuando vino. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no a cumplirla, ¿no? Sí es. Entonces la cumplió y establece un nuevo convenio. Entonces ya no era necesaria la ley de Moisés. Había sido cumplida en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Así es. Y nuevamente entonces establece un nuevo sempiterno convenio, es decir, un convenio que iba a permanecer para siempre. Y que todos teníamos la oportunidad, a través de Israel, el Israel disperso, de heredar las mismas promesas. Entonces dice, y este es un convenio nuevo y sempiterno, el mismo que fue desde el principio. Por consiguiente, y aquí aclara más, aunque un hombre se bautice 100 veces, es decir, me bauticé en esta iglesia, en esta otra, aunque se bautice 100 veces, de nada le aprovecha, porque no podéis entrar por la puerta estrecha por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas. No puedes entrar por la puerta estrecha por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas. Estábamos diciendo que el Salvador Jesucristo dijo claramente, la ley de Moisés ya no va. Esa ley tuvo un tiempo y ahora yo he venido a dar una nueva ley, a cumplir la ley con el sempiterno convenio del Evangelio, el nuevo y sempiterno convenio del Evangelio. Entonces, ya esas prácticas antiguas ya no tenían valor, ni tampoco las obras muertas. Y quisiera que analizáramos un poco sobre qué quería decir el Salvador con obras muertas. Bueno,
primero que todo, en cuanto a la ley de Moisés, también se refiere a los bautismos de los que estábamos hablando de iglesias anteriores. Entonces, él quiere decir que hay un evangelio nuevo, ¿sí? Y que hay que todo queda abrogado, como lo mencionaban en los primeros versículos, y que ya no, esa ley ya no va. Y lo otro, cuando se habla de obras muertas, se refiere a obras que no tienen la autoridad. Entonces aquí viene la importancia, ¿no? Que no tienen la autoridad. ¿Sí? Y lo otro que juega un papel importantísimo en la ordenanza es cómo se realiza la ordenanza. La ordenanza se realiza de forma concreta, como el Salvador lo explicaba. En muchos de los acontecimientos donde el Salvador habla de ordenanza, se toma el tiempo para especificar cómo son. Un ejemplo de ello es la visita al continente americano, donde después de presentarse como el Salvador, lo primero que hace es evitar la contención respecto a cómo se lleva a cabo una ordenanza que es la puerta, como tú lo decías, para iniciar este camino que se llama el bautismo. Y dice que no debe haber contención al respecto, y luego es tan detallado que dice cómo se hace, y entra la persona en el agua, y lo detalla de forma concreta. En la sección 20 que vimos aquí, en dos secciones anteriores, también detalla específicamente cómo se realiza el bautismo, también detalla cómo se utiliza la bendición de la Santa Cena. En el libro de Moroni dice, y los élderes se arrodillan, o sea, es tan detallado el Padre Celestial que le importa muchísimo a él cómo se realiza la ordenanza. Es así. Entonces él claramente dice que debe haber una autoridad, que debe haber una forma de hacerlo, y si hay autoridad deben haber personas que tengan esa autoridad, y si la tienen en verdad es porque él se la dio. Y recordemos que la autoridad no puede ir, cuando nombramos la palabra autoridad, casi siempre mencionamos a su lado la palabra poder. La autoridad nos es dada, pero el poder depende de la rectitud de ese hombre, de ese poseedor del sacerdocio, menor o mayor, oficiando en una o en otra ordenanza. Entonces es muy importante y ese poder se obtiene también de dos maneras, uno con mi rectitud y otro con el ejercicio del sacerdocio. Exacto. Con ejercicio continuo del sacerdocio, nuestro enfoque en servir a la humanidad, a la familia de Dios. Eso es correcto. Y al final dice lo siguiente, ¿no? Para despedirse de una manera magistral, en una sesión supremamente corta, pero muy diciente, por tanto, entrad por la puerta, como yo he mandado, y no pretendáis aconsejar a vuestro Dios. Como reitera, les recuerdo que yo soy Dios, yo los amo, pero pues a veces tengo que recordarles que yo soy el que los mando, que ustedes deben obedecerme, porque yo sé cómo se hacen las cosas. Los quiero mucho, pero obedézcanme y les va bien. Como parafraseando un poco cómicamente lo que quiere decir. Pero dicen, no me aconsejes. O sea, tú no eres más sabio que yo. Hazlo como te he dicho. Tiene muchísimo amor. Ahora que te escucho leerla, siento que a pesar de ser como directo y concreto, también está lleno de amor. Porque él sabe cuál es la manera. Y eran un grupo de discípulos. ¿Y por qué? Nuevos que estaban aprendiendo. Con todo el cariño está enseñando. Exacto. Así que supremamente importante todo esto, y cabe pues que analicemos que el origen de la Iglesia de Jesucristo es divino. Viene directamente de los cielos a través de José Smith, el profeta de la restauración, que esta iglesia está establecida bajo el fundamento de apóstoles y profetas, con la doctrina plena, con la plenitud del evangelio, un evangelio verdadero que instruye a sus hijos sobre cómo gobernar la iglesia, sobre cómo predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Que dentro de esta iglesia se ha conferido la autoridad del sacerdocio por conducto de mensajeros divinos, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, como fueron Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, y más adelante veremos mucho más de esto sobre la autoridad. ¿Y por qué era necesaria la iglesia? Sencillamente nosotros en ninguna otra parte vamos a encontrar las ordenanzas que necesitamos para la salvación, el bautismo, la confirmación, e ir por toda la senda de los convenios hasta llegar al templo y ser familias eternas, familias investidas y preparadas para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial tal como Él lo esperaba, para que seamos como un boomerang, que fuimos lanzados, pero gracias al viento de la senda de los convenios podamos regresar a sus manos, que se conoce como su presencia.
y podamos entonces de esa manera ser felices para siempre, que es lo que todos buscamos. En la sesión antes de que 49, 59 doctrina de convenios dice: para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, asistirás a la casa de oración en mi día santo. El Señor sabe que quienes se esfuerzan por guardar el día de reposo, por asistir a sus clases del sacerdocio y de la sociedad de socorro y demás clases, se blindan de alguna manera contra las tentaciones para más íntegramente conservarse sin mancha. Así es. Comentario adicional. Cuando mencionamos el tema de autoridad, de hecho en el material de la clase menciona muchísimo que las hermanas que tienen llamamientos en la iglesia han recibido la autoridad para actuar en el nombre de Cristo. Entonces, cuando hablamos del sacerdocio, de la organización de la iglesia, no piensen, hermanas, que solo estamos hablando a los varones. Exacto. Estamos hablando a toda hermana que con su infinito amor sirve en la iglesia, ¿sí? En una organización, en una asignación del sacerdocio, todas esas hermanas, y aún más, dentro de las paredes de los santos templos vemos brillar la autoridad del sacerdocio de nuestras queridas hermanas que ofician, así como lo hacían en la antigüedad, en la época de la restauración. Desde ese preciso momento en que el Evangelio fue restaurado sobre la tierra, se dio claridad al respecto a este principio tan importante de la iglesia. Así es, dentro de las responsabilidades de nuestras hermanas, ellas ofician en presidencia, son misioneras, hacen muchas cosas, y para ellas poder servir no necesitan directamente ser ordenadas a ningún oficio del sacerdocio, porque actúan bajo la autoridad del profeta, de quien las tiene, y es la misma autoridad, ellas la ejercen igual en cada una de sus responsabilidades. Quisiera, antes de testificar, invitarles a que puedan seguirnos en el canal. Estamos con el deseo siempre de compartir de nuestras experiencias, de poderles enseñar de lo que sepamos y también de ser retroalimentados por ustedes para aprender más. Que nos puedan seguir, y si pueden compartir en sus redes sociales o con algún amigo o compañero, alguien que sientan que les puede servir esta enseñanza y que puede ser bendecida su vida. Termino con mi testimonio. Antes de tu testimonio, también resaltar que nos es en agrado poder compartir esos espacios donde hablamos del Evangelio, y que si hay alguna persona que desea ser invitado, compartir un espacio con como nosotros, también puede dejarlo en los comentarios. Correcto. Sería muy especial poder tener algunos invitados y poder conversar y ver puntos de vista que también puedan enriquecer el sentimiento que viene cuando uno estudia las escrituras, ¿sí? Porque no pretendemos dar una posición completa y absoluta del tema del que estamos hablando. Además, imposible es. Además, solo hablar y poder compartir desde el sentimiento del espíritu y del corazón cosas buenas y nobles que tiene el Evangelio de Jesucristo. Así para mí, para el hermano Hernández, y para quienes están aprendiendo y de quienes deseamos aprender también. Así es, simplemente estamos queriendo aprender, queremos aprender con ustedes y que juntos aprendamos del Espíritu. No somos una clase oficial, pero estamos aquí para basarnos en las escrituras y servirnos un poco. Yo, en mis 24 años de miembro, he podido sentir la importancia de la Iglesia del Salvador Jesucristo en mi vida. Obviamente no soy perfecto, el Señor lo sabe, mi esposa lo sabe, mis amigos lo saben, pero con la gracia del Salvador Jesucristo puedo hacer muchas cosas. Él me ha permitido tener una familia que estoy tratando de pulir y de mejorar, de aprender muchas cosas y de soportar dificultades, de edificarme en su iglesia. He sido bendecido con buenos líderes que me han amado y me han cuidado, buenos amigos que me han enseñado, que han permitido que yo pueda aprender principios correctos en medio de un ambiente de amor, que me han tenido paciencia en mis imperfecciones y me han guiado. Y yo testifico que el Salvador Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, que era en verdad dio su vida por nosotros, los que estamos acá, por cada uno de ustedes, y que esta es su iglesia y que Él tiene las puertas abiertas, como dice afuera de algunas capillas: bienvenidos visitantes. Todos los que quieran venir son bienvenidos y estamos para ser sus amigos, para enseñarles. Y testifico que en verdad José Smith al Padre y al Hijo. En verdad él tradujo el libro de Mormón de planchas. Sé que esas planchas existen, que él nuevamente las entregó a un ángel, y ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
oyéndome a tu testimonio, hermano Hernández, al leer estos versículos y al compartir esta clase contigo y en el estudio individual, he sentido como si el Salvador mismo hubiese bajado en esta sección, hubiese congregado a su pueblo, incluyendo estas 40 personas, y lo hubiese capacitado con todo su amor. Yo siento su brazo cálido, su aprecio, demostrándonos su amor, su preocupación por nuestras almas, a través de la claridad de sus ordenanzas, de su deseo de que iniciemos el camino que conduce a la exaltación con el bautismo. Nos arrepintamos continuamente en un proceso que cambia nuestras vidas y que nos lleve a poder ser mejores. Agradezco a José por lo que hizo, por ser un joven dispuesto, por haber estado atento a querer aprender y a ser obediente al Señor. A pesar de sus errores, Él nos hizo posible tener el Evangelio restaurado. Creo que está gozándose desde allá, testificó del Salvador. Él es quien más se alegra cuando hablamos de Cristo, cuando estamos unidos en Cristo. Y testificó que Él sigue trabajando hoy por la iglesia, por seguir con estas normas estableciendo su iglesia. La iglesia no se estableció y se quedó allí. El Señor sigue organizando su iglesia en la tierra, aún el día de hoy. Y ojalá siempre, como líderes, como miembros, podamos apoyar a que la iglesia funcione como el Señor espera que realmente funcione. Invito a los padres a que puedan enseñar a sus hijos a aprender su deber, que podamos hacerlo, podamos aprender como profesor de sacerdocio nuestro deber. Testifico de que el sacerdocio es un poder real. Ha bendecido mi vida y a mi familia, y ha bendecido la iglesia en los lugares donde yo he estado. He visto cómo me ha bendecido a mí. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Y gracias, Heriberto, y gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, apreciados amigos aquí en Edificados en Cristo. Estamos pendientes siempre para ir compartiendo más de nuestras experiencias, de sus experiencias, a través de la caja de comentarios, y les esperamos hasta una pronta o próxima oportunidad con un mensaje más del Evangelio de Jesucristo, del Ven Sígueme. Así es. La tierra de abundancia se oyó un dulce resonar, una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró y al